Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 18 al 25. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto, y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios. Salmo 126 o 125. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando trayendo sus gavillas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios, o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. El tema de reflexión que nos propone hoy la palabra de Dios es el tema de la esperanza cristiana y la paciencia del cristiano que espera la verdadera y definitiva manifestación del amor misericordioso y salvador de Dios. Como vemos, siempre tan actual, tan iluminador y tan confortante la palabra de Dios, que nos ilumina cada día de nuestra vida. Basta solo abrir la mente y el corazón para dejar que Dios haga su obra en nosotros, como dice San Pablo en la primera lectura de hoy. Considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. Así pues, el contenido de la esperanza cristiana no es nunca egocéntrica, sino cristocéntrica y teocéntrica, en cuanto que nuestra esperanza se funda en el amor y la salvación de Cristo, que es la manifestación del rostro amoroso de Dios, quien nos ha salvado con su muerte y resurrección. La esperanza del cristiano no tiene pues como centro la bienaventuranza del individuo, sino más bien el señorío universal de Dios, cuando Él sea todo en todos. Por eso la resurrección, que es nuestra esperanza, no es, como enseña San Pablo, el volver a tomar la vida de la carne, sino más bien la perfección de la vida, renacida en el Espíritu y conforme al Espíritu. Así, el contenido de la esperanza es la resurrección del cuerpo incorruptible, la vida eterna, la visión de Dios, nuestra definitiva semejanza con Él, la gloria de Dios que se manifiesta definitivamente en nosotros. Nuestra esperanza, nos ha venido enseñando Pablo,
se ha fundado no en nuestras obras, sino en la gracia de Dios que está en Cristo Jesús, el que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Dice Pablo en Romanos 8, 32, 34. En el Evangelio, las dos parábolas que encontramos nos invitan igualmente a la universalidad de la esperanza de nuestra salvación. Una parábola para un hombre y una parábola para una mujer, lo que quiere decir que el Señor invita a todos, hombres y mujeres, a la paciencia y a la esperanza. Las dos parábolas de hecho hablan del dinamismo del reino de Dios, que parece poco aparentemente, y sin embargo tiene una fuerza tan potente interior que hace germinar y crecer una semilla tan pequeña que se hace después un árbol y hace fermentar y crecer con poco la masa. El arbusto que cobija incluso a los pájaros, odiados por los judíos porque se comían las cosechas, y la masa fermentada que da alimento a todos. Lo mismo entonces acontece en nosotros. Debemos acoger en nosotros el reino de Dios, la palabra de Dios que es fuerza vital, aunque aparentemente como palabra es poca cosa, pero su fuerza dentro de nosotros, de quien la sabe acoger como la pequeña semilla dentro de la tierra fértil y como la levadura dentro de la masa preparada, puede transformarse en un arbusto alto y en pan pronto y transformar a los demás, dándoles cobijo y alimento. Por eso la invitación a la paciencia y a la esperanza, porque aquello que nosotros no vemos ni estamos viendo, está germinando y está creciendo en nosotros y en el mundo interiormente, cada vez que acogemos esa semilla y esa levadura. Sabemos que el milagro no llega de inmediato, todo tiene un proceso, y el éxito es la confianza, la esperanza y la paciencia. Sin hacer propaganda, cuentan que el dueño de McDonald's probó muchas cosas en su vida, buscando el éxito y siempre fracasaba, y se sentía precisamente un fracasado y un inútil, aunque era un profesional. Pero un día a los 75 años recordó que solo una cosa no había experimentado e intentado hacer, y era probar con algo que había aprendido en su casa, y era precisamente cocinar. Y comenzó con un poco de pan y un poco de carne, que se fue convirtiendo en una gran empresa con un reconocido nombre de comidas rápidas. Así, una vez sembrada la semilla, es necesario esperar, pues un cierto tiempo pareciera que no exista, y una vez amasada la levadura con la harina, si no se le da el tiempo de fermentar la masa, no sucederá nada. Es inútil anticipar los tiempos y forzar el crecimiento. También la creación entera está expectante, aguardando con los dolores del parto y gimiendo con gritos la plena manifestación de los hijos de Dios, dice San Pablo. Asimismo sucede en la vida espiritual, y miramos las cosas y realidades con sospecha, desesperanza y derrotismo. Queremos ver inmediatamente los cambios y los resultados, y si no los vemos obramos temerariamente, y llevados por la desesperanza caemos en la angustia, en el desespero, en el estrés, y tomamos malas elecciones, llevando nuestra vida y la de los demás al fracaso y al sufrimiento y a la muerte. Debemos solamente confiar y confiarnos en el Señor, en vez de pensar que si nos esforzamos más, si ponemos más empeño según nuestras capacidades y fuerzas, lograremos más resultados. Esto al contrario nos traerá más angustia, nos causará más estrés y nos hará mucho más infelices.
Tampoco debemos esperar que todo nos caiga del cielo y que todo nos lo merezcamos y entonces estemos sentados sin hacer nada, como los que están sentados en la plaza todo el día, pusilánimes e inactivos de la parábola del Evangelio. Pero sí nos insiste hoy el Señor y nos invita a confiar en Él y a esperar en Él, que todo lo puede y todo lo da, y sus tiempos son perfectos. Paciencia y confianza. El Señor solo quiere esto y nos pide esto. La esperanza es un don del Padre, dador de todo, don perfecto, y nos viene por la palabra de Cristo, por su mensaje de salvación a través del cual hemos recibido nuestra vocación a la salvación de Dios. La hermana Gloria Cecilia Narváez, liberada después de 4 años de cautiverio en Malí, nos da un bello y verdadero ejemplo de confianza, paciencia y esperanza en que el grano germinará y la levadura fermentará, pues se dedicó durante estos 4 años a la oración y a alimentar la esperanza. Y hoy es para nosotros paradigma y modelo de cuanto Dios está haciendo germinar y crecer en el mundo, y cómo está reinando y aconteciendo en medio de tantas paradojas. El reino de Dios y su justicia están siempre aconteciendo, están siempre actuando, se están siempre manifestando. Por eso es bello lo que nos dice el Salmo: al ir, iba llorando llevando la semilla, al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José nos ayuden a alimentar y hacer alimentar esa esperanza, paciencia y confianza con la que supieron ellos hacer acontecer el reino de Dios entre nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.